¿Cómo están, alumnos? Buenas noches. Hola, Buenas noches, Inge. ¿cómo están? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Muy bien, entonces comencemos. Ya estamos entrando ahora al capítulo 2, les cuento. ¿Cómo les fue en las prácticas que estamos haciendo? Regular para mí, Inge. Hasta prácticas, ¿no? Han abierto el PDF enviado al... Está en Moodle también, pero también he enviado al grupo WhatsApp. ¿Han abierto? ¿Qué tal? ¿Ya han abierto el PDF el día de hoy? Bueno, yo sí, Inge. Ya, perfecto. Empezaremos por lo básico, ¿ya? Luego vamos a ir complementando con preguntas. Ya, este capítulo número 2 vamos a hablar ahora de las variables del proceso. Variables de proceso. ¿A qué se refiere eso? Hay actividades que se ciñen o que manejan determinadas dimensiones. ¿Ya? A ver, estoy capturando esto. Por ejemplo, si tenemos una empresa que maneja gases que en esta época de COVID-19 han ido proliferando, por ejemplo. Si es una empresa que maneja gases, lo vamos a hacer. Por ejemplo, las empresas que están trabajando con el oxígeno. Las variables que manejan estas van a ser la presión, volumen, temperatura preferentemente y, claro, el número de moles. Si ustedes recuerdan esto, la ecuación de estado agrupa, ¿no?, a la presión, volumen, número de moles, temperatura, para describir al oxígeno. Más volumen, más presión, más temperatura, más número de moles, etc. Entonces, en esta empresa de gases vamos a utilizar o manejar las variables presión, volumen, temperatura y listo. Variable
es aquella dimensión que cambia, ¿ya? Es aquella dimensión que cambia. Ya sabemos del primer capítulo que dimensión era todo lo que podemos medir, ¿no? Y aquí, en todo proceso, si cambia, se llama variable. Ejemplo, a ver, un simple proceso puede ser. Al cocinar, todos sabemos, todos cocinamos, todos hemos hecho hervir agüita, aunque sea, ¿no? Entonces, si quisiéramos controlar una variable, va a ser la temperatura, porque podemos medir. Esta temperatura va modificándose a medida que el agua va elevando su nivel energético. Entonces, la temperatura como cambia, la vamos a denominar variable de este proceso. Otro. A ver, dentro de la misma actividad, ¿qué tal si quisiera hacer cocer arroz? Lo he graneado y todo lo necesario, y he vaciado la olla, le he puesto sal y todo eso. Para hacer cocer el arroz, aquí está el arroz, ¿no? Vamos a colocar cosita, ya. ¿Qué controlamos? A ver, alguien dígame. Los que hacemos, los que cocinamos, a ver, cuando hacemos arrocito, estamos haciendo cocer. Hemos graneado y hemos puesto el arroz, le hemos puesto agua, sal, listo. Pero para que llegue a su cocción final, ¿qué controlamos, alumnas? La temperatura, hija. Vos metes termometrito a la ollita. Legalmente no tenemos termómetro, ¿no ve? Cuando cocinamos. Pero controlamos algo. A ver, ¿qué controlamos cuando hacemos cocer arrocito? ¿El tiempo? Puede ser. Otros ponen no. Yo personalmente no controlo el tiempo. Otro, a ver, otro. Agua. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿no ve? Sí. Se va evaporando, se va evaporando, se va evaporando y controlamos de que se seque, ¿no? Yo por lo menos, ustedes también deben hacer lo mismo. Se mete un cuchillo o algo, ¿no? Sí. Y se observa que ya el fondo esté seco. Y lo Ajá. que usted ha dicho, cantidad Sí. de agua, o lo que llamaríamos humedad. Entonces, esa es nuestra variable, porque está cambiando, porque al principio está obviamente mojado, pero luego empezamos a meter el cuchillo, la cuchara, vemos, y vemos cómo se está evaporando. Claro, ese control que hacemos con el cuchillo o con algún material es empírico. Lo más adecuado, como ha dicho una alumna, sería controlar, por ejemplo, la temperatura, el tiempo. Estoy muy de acuerdo, sí, pero en casita, termómetro no tenemos, reloj tenemos, pero tenemos que hacer lo más práctico, ¿no ve? Pero estoy muy de acuerdo con las alumnas que han dicho esas otras dos variables, porque se tendría que controlar, porque sabiendo, digamos, en qué tiempo se evapora, ya no tendríamos que estar, pues, metiendo el cuchillito ya. En tanto tiempo, pues, entonces iríamos, apagaríamos y ya está cocido. Eso es lo mejor. Ahora, en una empresa cualquiera, hay que realizar también muchos controles. Seguimos hablando, por ejemplo, a ver acá, cuando se procede a
crear los hilos. Estoy dibujando a grosso modo los pelitos, el pelambre de lo que se corta, ¿no? A la ovejita, etcétera. Entonces, he trabajado en Altifibers, ahí hacían hilos. Entonces, el hilo tiene que ser, sí, tenemos el pelito del animalito cortadito y tiene que ser largo y no tiene que ser grueso. Entonces, lo primero que se hace es peinarlo, obviamente. Eso del peinado es porque muchas veces está así en su ladito. Al peinarlo, lo arrectamos. Y después de arrectarlo, tenemos que enroscarlo uno con otro, así, uno con otro. Entonces, a ver, el pelito agarren, vayan uniéndolo y dando vueltas. Y así se va formando todo todo el hilo, ¿ya? Es la unión, la conjunción de pelito y se forma el hilo. Y como se enrosca con cierta fuerza, todo eso, se va haciendo un hilo bien compacto. Este hilo tiene que, bueno, si digamos hagas una cierta longitud y si sigo aplicando fuerza, tiene que resistir cierta tensión. Porque si no resiste cierta tensión, el momento de estar tejiendo, primeramente de enconarlo, o sea, de envolverlo alrededor de un cono, de una base, y posteriormente al momento de tejer, si no resiste cierta tensión, se va a romper y todo el proceso se frena, todo el proceso se paraliza y nos perjudicamos. Entonces aquí, fíjense, como estamos hablando de fuerzas, esta va a ser nuestra variable. ¿Por qué? Tenemos que controlar que sea constante, pero tenemos que hacer un control de calidad de la misma. Entonces, tomen en cuenta de que esas cosas que estamos controlando, que estamos midiendo, dimensiones, y miren, eso se denomina variable. ¿Ya? Y nuevamente volvemos a los conceptos del primer capítulo. ¿Medir qué es? Es cuantificar. ¿Cuantificar qué? Algo. Ahora, ¿qué podemos medir? Dimensiones, por si acaso, dimensiones. Y dentro de, para retomar esto, las dimensiones principales serán longitud, masa, tiempo, temperatura, número de moles, cantidad de corriente eléctrica y cantidad de luz. Ahora, si juntamos masa sobre, por ejemplo, longitud sobre masa, o ponemos esto, longitud por longitud cuadrada, eso se hace área. Si juntamos longitud con tiempo, eso se vuelve velocidad, ya son dimensiones secundarias. Estos son dimensiones primarias. Entonces, cualquiera de las dimensiones se puede medir. Y esas dimensiones, si van variando, se denominan, obviamente, variables que controlan nuestro proceso. ¿Entendido? Entonces, para resumir, variable viene de variar, cambiar, modificar. ¿Qué vamos a variar? ¿Qué vamos a modificar? ¿Qué vamos a alterar? Obviamente, un valor. Un valor. Y este valor se aferra a la dimensión. Entonces, para empezar, nuestro estudio de variables de proceso, veremos la más sencillita. La temperatura.
es un factor que constantemente se controla, ¿no? En muchas de las empresas nos están controlando, incluso cuando vamos a la central o alguna oficina de trámites en estos días, nos controlan. ¿Cuánto tiene que ser la temperatura del cuerpo humano, alumnas? ¿Cuánto es la temperatura del cuerpo humano? No más de 25. No recuerdo, Inge. Ya. 36 grados centígrados. Esa es la temperatura normal del cuerpo. Pero si se registra, por ejemplo, 37, ya, ahí te dicen, no, usted tiene, como ahora todo es coronavirus, no, usted está enfermo, entonces aquí ya no te dejan entrar y ya te empiezan a hacer renegar. Y si fuera bajito, por ejemplo, 25, ya hipotermia, pues, hipotermia. Incluso si sigue bajando, entonces no. Lo normal, por favor, es que tengamos 36 grados centígrados. Por eso es de que cuando alguien va al médico, te controla la temperatura, te controla la presión. Fíjate, nosotros mismos como seres humanos necesitamos un control con esas variables. En este caso, la temperatura. Concepto de temperatura. A ver, ¿se recuerdan eso? ¿Qué es la temperatura? Podemos participar. A ver, vamos a... Gladys, ¿qué es temperatura para usted, mi estimada Gladys? Gladys, ¿estás ahí? Vas también saber, a Gisela, ¿qué es temperatura? Silvana, ¿qué es temperatura? ¿Nadie? A ver, reitero, Gladys, ¿qué es temperatura para usted? Inge, buenas noches. ¿Cómo estás? Sí, creo que me preguntaste qué es la temperatura, ¿verdad? Exacto. ¿Qué es la temperatura? Sería la magnitud. Ay, Ya, por lo menos lo has intentado. Ya, está bien. ¿Tú eres Gladys? sí, Inge, soy la Gladys. Ya. A ver, a Gisela. Gisela, Inge, ¿la temperatura es grado o nivel técnico de un cuerpo o de una atmósfera? más o menos. Silvana, ¿qué es temperatura para usted? Es una medida que mide la cantidad de calor o frío de un cuerpo.
Ok, gracias. Gracias. No, está muy bien que participen, ¿ya? Me encanta escucharlas a ustedes porque como estamos aprendiendo y siempre les van a preguntar alguna cosa en el trabajo cuando ejerzan. Me pareció interesante el concepto que dice Silvana. A ver, vamos a distinguir entonces, aquí es necesario, por eso, tener estos dos conceptos. Incluso, permítanme comenzar con estos dos conceptos antes de hablar de temperatura. Calor y trabajo, ¿ya? Ya. Calor y trabajo. Atiendan. Ojo, atención. Cuando les pregunten esto, ustedes van a decir son forma de energía. Este igual es forma de energía. Pero vamos a colocar calor, le vamos a colocar forma de energía desordenada. Y ya se imaginará, el trabajo es una forma de energía ordenada. ¿Ya? Entonces, estamos estableciendo que ya hay una diferencia entre temperatura y calor. Calor, forma de energía desordenada. Trabajo, forma de energía ordenada. Ya, a ver, ¿cómo es eso? A ver, vamos a ver. Miren, la calor, simbolizada por esta formita, este sigma, ese signo, ¿ya? Calor, pues sí, ese símbolo van a utilizar. Es el mismo recipiente. Ya. Primeramente, colocamos agüita. Agüita, ¿no? Ya, si medimos, miren, estamos colocando, ya, tecito queremos hacernos. Pasa el tiempo, se empieza a formar burbujitas alrededor. ¿Han visto eso? En la base, por ejemplo, de la olla, burbujitas comienzan a aparecer pegadas a la superficie de la olla. Pasa el tiempo, ya las burbujitas crecen y revientan abajo. Y cuando ya comienza a hervir, el caos total, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, así como, por ejemplo, en este punto, aquí, ustedes pueden decir, aquí tenemos, aquí en este lugar, en este cuadrito, cuando está hirviendo, a ver, en nuestros términos, ¿hay mucha calor o no hay mucha calor en este lugar, cuando está hirviendo el agua? Fuerte, Ah, excelente lo que tú dices, fuerte, ¿no? sí. Entonces, fíjense, ¿es desordenado o no es desordenado? Fíjense, no sabe, miren cómo sale por acá el vapor, etcétera. Y si ven el agua, una total congestión, parece una represión policial de alguna marcha, etcétera, pero es total desorden, ¿no? Entonces, esa es la calor. A ver, imagínense cuando les duele la cabeza, cuando la temperatura, cuando nos enfermamos de gripecita, cuando hay fiebre,
¿Cómo está nuestra cabeza si nos duele, si estamos con fiebre? Caliente. Y parece como si tuviéramos este desorden, ¿no? Sí. El que estamos aquí. En cambio, en este momento, cuando estamos con una temperatura ya normal de nuestro cuerpo de 36 grados centígrados, milésimas más, milésimas menos, pero 36, estamos tranquilos, estamos en paz. Entonces, calor, cada vez que escuchen calor, es forma de energía desordenada. Les sugiero lo siguiente, alumnas, a ver, flótense las manos ahorita, a ver, flótense las manos. Suavito, flótense las manos. ¿Ha aumentado o no la temperatura de las palmas de su mano? Alumnas. Sí, ha aumentado. Ha aumentado, ¿no? Sí. Y es en todo lugar, no hay un orden. Entonces, fíjense, eso es calor, forma de energía desordenada, pero más que todo la palabra forma de energía desordenada. Vamos con el trabajo. La pregunta es, ¿en la carrera se lleva físico-química? ¿La materia físico-química se lleva o no se lleva? Sí, sí. ¿Han llevado físico-química? Sí, dice, ¿no? ¿Qué han llevado? Ah, perfecto. Ya, les pregunto eso porque vamos a utilizar una de las bases. Miren esto. Vamos a usar el ejemplo de un trabajo isotérmico. ¿Ya? Como recordarán, está. Por eso te decía. Esto es el trabajo, ¿no? El área bajo la curva es el trabajo en condiciones isotérmicas. Ya sea para expandir o comprimir. Fíjense, vamos a comprimir, vamos a llevar de un punto 1 a un punto 2. Eso es lo que vamos a hacer. Pero ¿por qué el trabajo es una forma ordenada? Ya. Aquí tiene, por ejemplo, un volumen 1. Mire, se hace un estudio a nivel microscópico. Y miren, las moléculas que están pegadas al pistón están ordenaditas. Pero como vamos a disminuir el volumen, las voy a empujar, miren. Y siguen las moléculas ordenadas. Entonces, por eso el trabajo es forma de energía ordenada. Incluso hasta para expandir, ¿no? Parecerían de que todas las moléculas que están pegadas al pistón, juntitas, empujaran. No hay ese desorden como cuando hierve el agua, en que las moléculas se van unas por un camino, otras por otro, no. El trabajo, no, todas trabajan. Es decir, todas se hacen comprimir o todas juntas expanden. ¿Entendido? ¿Entendido, alumnas? Lo que es el trabajo y el calor. Sí, Ya. Entonces, una vez que hemos entendido eso,
A ver, vamos ahora al concepto de temperatura. Y ese es el concepto, por favor, desde ahora hasta el fin de sus días. Ya, es la medición. Esto, medición del nivel energético de la materia. Es la medición del nivel energético de la materia. ¿Cómo es esto? Ya, ayer escuchaba una frase que me gustó y voy a acoplarla a la materia. La temperatura es parte del show, así. Pero no influye. En el show. ¿Medio confuso o no sé? A ver. Y aquí voy a explicar lo siguiente. Estoy dibujando así algo ortodoxo. Un partido de fútbol, digamos. Aquí están los protagonistas de cualquier partido de fútbol, futsal, pero ya en un campeonato o un amistoso. Están jugando, están metiendo gol, no están metiendo gol, etc. La temperatura, es decir, aquí si meten gol, si no meten gol, o todo lo que sucede dentro del campo de juego, ahí está metido el calor o la temperatura o el trabajo. Ahí está sucediendo todo el espectáculo, todo el show. Imagínense que sea fútbol. Entonces, aquí afuera están los relatores. Estos relatores describen, ¿no? Lo que está sucediendo acá adentro. Estos relatores, a través de ellos, nosotros nos enteramos de lo que está pasando en ese campo. Ahora yo les digo, el relator no es parte, pues, el relator entra a jugar o no entra a jugar. Alumnos. ¿Qué dicen? El relator no entra a jugar, ¿no? El relator no patea la pelota, ¿no? El relator no le pelea, no le insulta al árbitro. El relator no hace foul, no mete gol, ¿no ve? No. Pero el relator está contando cómo están pasando las cosas. O sea, pero para nosotros, sí, el relator, si no fuera el relator, no sabríamos qué está sucediendo con el show, con el espectáculo, porque el relator, necesitamos del relator para saber lo que está sucediendo. Porque si no hubiera el relator, tendríamos que ir al estadio, pero a veces no hay tiempo, digamos. Entonces, fíjense, el relator es parte del show, sí, porque sin ellos no nos enteraríamos, pero no es parte de protagonista del show. Es una parte del show, pero no es parte fundamental del show.
Ahora vamos a ir a lo siguiente. El relator es como es el termómetro. Cuenta él lo que está pasando dentro. Es decir, mide la temperatura del proceso. Así es. A ver, voy a preguntarles esto. El termómetro mide el nivel energético. A ver, cuando vamos a la calle, nos miden la temperatura. Ahí sabemos 37 grados, 36 grados, sí. Con ese dato sabemos, entre comillas, si tenemos o no coronavirus, entre comillas. Pero el termómetro no es parte de, si digamos yo tengo 38 grados, el termómetro no me ha hecho subir la temperatura. Entonces, el termómetro, la temperatura está midiendo el nivel energético de la materia. Por ejemplo, ahorita si nos medimos la temperatura ahorita, nosotros 36 grados, estamos normal, en sí, no hay desorden, nos dice. No hay desorden, nos está diciendo. Pero si hubiera desorden, a veces la fiebre llega a 40, digamos. Uy, hay un desorden. El termómetro decía, hay 40 grados. Entonces, como tiene 40, tienes un desorden interno. Eso nos está reflejando el termómetro a través de la variable temperatura. ¿Entendido? Entonces, la temperatura